Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta su página Matemáticas al alcance de todos. Yo soy el profesor Alfonso y vamos a seguir hablando en esta ocasión sobre triángulos. Ok, así que, bueno, en este video vamos a explicar cómo encontrar la medida de algunos ángulos del triángulo dependiendo de las características que éste tenga y dependiendo de los ángulos que conozcamos. Comúnmente será más sencillo si conocemos al menos uno de los ángulos y mucho más sencillo si conocemos dos. Así que bueno, recuérdenlo, esta es su página Matemáticas al alcance de todos. No olviden suscribirse, darle like a los videos, a la página, al canal de YouTube también. Y bueno, pues empecemos. Esto es Matemáticas al alcance de todos, hablando de triángulos. Así que bueno, pues empecemos con el cálculo de los ángulos de un triángulo. Tendremos 4 ejemplos en este caso. En el primer ejemplo vamos a tener un triángulo obtusángulo. Nos podemos dar cuenta de que este ángulo que está aquí arriba, el ángulo C, en este caso se ve muy chiquito, pero el ángulo C podemos ver que es mayor de 90 grados a simple vista. Y bueno, vamos a empezar diciendo que el ángulo A, de acuerdo a los datos que tenemos, es igual a 20 grados. El ángulo B es igual a 40 grados y desconocemos el ángulo C. Sin embargo, de acuerdo a las características que nosotros vimos en el video anterior sobre los triángulos, tenemos que el ángulo A más B más C van a medir 180 grados. Al sumar el ángulo A más el B más el C, esto me debe dar una suma de 180 grados y entonces en este caso es muy sencillo encontrar el valor del ángulo C. ¿Por qué? Bueno, pues porque conozco A y B, bastaría con sustituirlos en esta ecuación y luego despejar el ángulo C para poder encontrar su valor. Entonces, si yo tengo que el ángulo A es igual a 20 grados, pues voy a poner aquí 20 grados más el ángulo B que mide 40 grados, más el ángulo C deberían ser en total 180 grados. Y entonces sería muy sencillo despejar el ángulo C. Primero podría sumar 20 más 40 grados, tendría yo 60 grados, más el ángulo C igual a 180 grados. ¿Ok? Y entonces estos 60 que están sumando al ángulo C los puedo pasar del otro lado restando. Tenemos también un video de ecuaciones lineales. Esto vendría siendo una ecuación lineal, por si no les queda muy claro por qué está sumando y pasa restando. Entonces tendría que 180 grados menos 60 grados tendrían que ser igual al ángulo C. Entonces el ángulo C debería valer 180 menos 60, o sea, 120 grados. Y podemos darnos cuenta de que esto es correcto si sumamos 120 con 40 y con 20, o sea, 120 con 60, me da exactamente los 180 grados que deben medir la suma de los tres ángulos de un triángulo. No importa el tipo de triángulo, siempre la suma de los tres ángulos interiores, en este caso A, B y C, van a darnos igual a 180 grados. Entonces, ese fue el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos este triángulo ahora, donde tenemos que el ángulo A es igual a 55 grados. El ángulo B es igual a 70 grados y desconocemos el ángulo C. En este caso nos podemos dar cuenta de manera sencilla que todos los ángulos son menores a 90 grados y entonces vamos a volver a usar la misma regla de la suma de los tres ángulos de un triángulo iguales a 180 grados. Y entonces tendremos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C deben ser iguales a 180 grados. Por lo tanto, si A vale 55
B vale 70 y desconocemos el ángulo C. 55 más 70 más el ángulo C me deberían de dar 180 grados. Al sumar el ángulo A con el ángulo B, que están en la misma unidad de medida, que son grados, voy a tener 55 más 70 igual a 125 grados, más el ángulo C, esto debería de ser igual a 180 grados. Entonces, en este caso, el ángulo C será igual a 180 grados menos los 125 que estaban, aquí un pequeño error, C igual a 180 grados menos 125 que estaban sumando del lado izquierdo. Tendremos que el ángulo C es igual a 55 grados, ¿ok? En este caso es solamente una coincidencia que el ángulo C y el ángulo A valgan 55 grados ambos, pero se dio, ¿ok? Bueno, vamos ahora a pasar a un ejemplo un poquito diferente, bueno, un par de ejemplos diferentes, donde tenemos ahora un triángulo donde sabemos que el ángulo A es desconocido, el ángulo B es igual a un valor X y el ángulo C es igual a un valor 2X. Es decir, tenemos la medida del ángulo B y del ángulo C, sin embargo no los tenemos en cantidades de grados, sino los tenemos en una literal. Pero sí conocemos el valor del ángulo A y este lo conocemos porque nos podemos dar cuenta de que aquí se está formando un triángulo rectángulo y sabemos que los triángulos rectángulos tienen una característica particular y es que tienen un ángulo recto y ese ángulo recto regularmente se representa con una escuadrita y sabemos que el ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces sabemos por la forma que el ángulo A es igual a 90 grados. Por lo tanto, tendremos que si A más B más C es igual a 180 grados y además sabemos que A vale 90 grados, el ángulo B vale X cantidad de grados y el ángulo C vale 2 veces la cantidad de grados que el ángulo B, es decir, 2X. Entonces podemos sustituir estos valores en esta ecuación y encontrar el valor del ángulo B y C, que en este momento parecen desconocidos. Así que vamos a llevar a cabo las operaciones. Vamos a decir que entonces 90 grados más X más 2X debería de ser igual a 180 grados. Y esto no es nada más que decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C miden 180 grados. A, 90 grados por ser ángulo recto, B, X grados, porque es lo que se nos da como información, y C, 2 veces X grados, es decir, el ángulo C mide el doble del ángulo B. Entonces, vamos a tener que este y este son términos semejantes. Igual tenemos un video donde se hacen operaciones con expresiones algebraicas y ahí se explica cuáles son los términos semejantes. Si no, bueno, pues basta con que ahora sigan esta parte. Y tenemos que una X más 2X me dan 3X igual a 180 grados, que ya estaban del lado derecho, menos 90 que estaban sumando del lado izquierdo. Entonces yo tendré que 3X será igual a 180 menos 90, o sea, 90 grados. Y este número 3 que está multiplicando a la literal X, lo puedo quitar dividiendo. Diré entonces que X será igual a 90 grados sobre 3. Por lo tanto, el ángulo X mide
30 grados. Por lo tanto, si el ángulo X es igual a 30 grados, podemos sustituir el valor de X, que son 30 grados, en B y en C. Y como B vale X, entonces tendremos que B será igual a 30 grados. Y como C vale 2 veces X, entonces valdrá 2 veces 30 grados, que serán 60 grados. Por lo tanto, si yo sumo los tres ángulos de este triángulo rectángulo del ejemplo número 3, tengo que 60 más 30 son 90 grados, más 90 grados del ángulo recto que ya tenía, tengo en total 180 grados. Esto logra que se cumpla mi igualdad y entonces puedo decir que el resultado de eso es correcto. Veamos el último ejercicio, el número 4, donde tenemos ahora que el ángulo A mide X grados, el ángulo B mide la mitad de X grados y el ángulo C, como se puede ver aquí, mide 50 grados. Entonces, A igual a X, B igual a 1/2 de X, C igual a 50 grados. Entonces, partiendo de la misma premisa, donde A más B más C es igual a 180 grados, voy a tener lo siguiente. Voy a tener X grados de A más 1/2 de X grados del ángulo B más 50 grados del ángulo C deberían ser igual a 180 grados. Ahora realizo las operaciones correspondientes. Aquí tengo que X tiene un coeficiente de 1 y acá X tiene un coeficiente de 1/2. Esta vez no iba aquí. Entonces voy a tener 1 más 1/2 de X por los coeficientes aquí 1 y aquí 1/2 debe ser igual a 180 grados menos 50 que estaban sumando del lado izquierdo. Entonces 1 más 1/2, bueno, pues también ya lo he explicado en otros videos. Aquí puedo poner un 1 debajo de ese 1 para hacerle una fracción y tengo 1 entre 1 más 1/2. Entonces le saco el denominador común, 1 por 2, 2, luego 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1, de X. Igual a 180 menos 50, o sea, 130 grados. Y tendré entonces que 2 más 1, 3 medios de X, es igual a 130 grados. Entonces X, lo puedo resolver esto de dos formas. Voy a hacerlo de la más sencilla. X será igual a este 3 medios que está multiplicándola, lo pasaré dividiendo, entonces tendré 130 sobre 3 medios. Pero como estoy dividiendo un entero entre una fracción, al entero lo puedo dividir entre 1 para volverlo fracción y aplicar lo que es comúnmente conocido como la regla del sándwich, donde tengo que el resultado de la división de una fracción entre otra fracción es igual a la multiplicación de los extremos, 130 por 2, 260 sobre el producto de los medios, es decir, de los valores que están en medio. 1 por 3, 3. Y entonces tendré que X es igual a 260 entre 3, que me da un resultado de 86.66. ¿Ok? 86.66 grados es lo que vale X. Por lo tanto, al sustituir los valores acá arriba, tendré lo siguiente. Tendré que si A es igual a X y X es igual a 86.66 y B es igual a 1/2 de X, entonces esto será igual a 1/2 de 86.66, es decir, la mitad de 86.66, que me daría B igual a
43.33. Este 6,6 es periódico y este 3,3 también es periódico. Y eso al sumarlo con el ángulo C, que vale 50 grados, me va a dar los 180 grados que tengo, ya que 43.33 más 86.66 me da la suma de estos me da A más B es igual a 129.9999, etcétera, también periódico, que puedo decir que esto es 130 grados más 50 que mide el ángulo C, entonces tendría mi resultado final de A más B más C igual a 180 grados. Entonces, estos fueron algunos ejercicios que se pueden hacer con triángulos, hay muchos más, pero bueno, pues por ahora espero que estos les sirvan. Recuerden darle like a los videos, suscribirse al canal, darle like a la página, seguir la página. Acuérdense que todo esto es gratis, ¿ok? Entonces, hasta la próxima. Esto es Matemáticas al alcance de todos. Soy el profesor Alfonso y nos vemos en el siguiente video.